tú pensarías que el camino emprendedor está lleno de riesgo y que por lo tanto el camino de solo ser empleado no lo tiene, pero yo creo que no hay nada más contradictorio que eso, porque estás pues a merced del mercado. El 70% de los empleados en este país tenemos el empleo de una pequeña y mediana empresa. En lugar de buscar levantar capital para entregar algo, pues aprovechando que somos pobres, entreguemos algo y luego, ya es más fácil llegar con el producto hecho, claro, que vean resultados y convencer a alguien. Hacerte la meta más imposiblemente inalcanzable, porque solo ahí te vas a dar cuenta. Si no vas a llegar muchas veces. Pero cuando llegues a la luna, vas a decir que yo nunca no hubiera apuntado a la luna. Y si la apuntas a la luna, vas a caer en medio. Te conviene trabajar en un emprendimiento para que veas qué implica antes de hacerlo. Y mi amigo que era emprendedor, todavía lo es, me dice, yo te contrataría, pero estoy en la etapa en la que no hay dinero, entonces pues, no te conviene a ti. Hola, bienvenidos a otro episodio de Modern Commerce al Cubo. Yo soy Constanza Martínez y hoy estoy muy agradecida de que haya venido aquí el famosísimo Joe de la Luz, que hoy es CEO de Albo y nos platicará un poquito más de su historia y otros temas que lo han llevado hasta donde está el día de hoy. Bienvenido, Joe. Muchas gracias por invitarme, Cons. Qué gusto verte de nuevo. El gusto es mío. Bueno, primero antes de entrar como a los temas que me gustaría tocar contigo, me gustaría hacer como un recap, así el elevator pitch versión de Joe, ¿no? ¿Cómo llega un regio a el día de hoy estar sentado en esta silla? Haznos así un camino rápido por un poquito de tu historia. Ya, bueno, yo estudié un tiempo en Londres primero, business. Yo quería estudiar filosofía y ya estudiando business me di cuenta que tenía que ser algo que dejara dinero antes que ponerte a leer y escribir. Y de ahí me inspiré a estudiar algo de negocios. Primero pensé en comercio internacional, pero creí que podía meter ahí el lado filosófico con economía, como tú. Y entonces regresando de Londres me metí a estudiar economía. En el TEC, ¿no? En el TEC. Yo quería hacer como política pública para ayudar al mundo, exacto. Y rápido me di cuenta que eso no iba a funcionar de la manera en que yo lo estaba imaginando. Y pues empiezo a trabajar en el sector privado como un godín cualquiera. Y aprendí mucho. Entonces, como que entendí que ahí funcionaban las cosas más rápido, era más pragmático. Pero al mismo tiempo hay ciertas limitaciones y después de varios años uno conecta siempre con lo que realmente es tu vocación. Mi familia, todos han sido emprendedores por convicción o por necesidad. Y yo creo que por eso mucho tiempo le oía emprender, porque estaba bastante consciente de lo complicado que es. Y tarde o temprano me di cuenta que pues tenía que enfrentar mi realidad y transformarme en el emprendedor que... ¿Y tu familia, mientras creciste, te invitaban a emprender o te decían, no hagas esto, mejor sé godín? No, me invitaban mucho. Desde los 12 años yo trabajaba con mi papá y... ¿Qué hacían? yo creo que todos los papás emprendedores... Primero, yo era el bodeguero, entonces tenía que barrer la bodega, acomodar las cosas. El año 2 me tocaba tomar inventario, validarlo. ¿Pero qué hacía tu papá? ¿Cuál era la empresa? Tenía una comercializadora de refacciones y aparatos de enfriamiento de casas y bodegas. Okay. Que eso se usa mucho en el norte, necesitas muchos sistemas de enfriamiento y estos sistemas necesitan mantenimiento. Entonces, por un lado vendes el sistema y por otro lado, cada año las refacciones. Okay. Entonces, pues me tocó ahí aprender y inspirarme para decir, no quiero ser emprendedor como mi papá porque es una chinga eso. Y yo lo veo muy estresado y no quiero estar así estresado. Y por eso mucho tiempo decidí que la clave para mí era un salario fijo. ¿Y qué pasó? O sea, ¿qué pasó de que dijeras, quiero de la comodidad de mi quincena, me voy a ir a dar el brinco de lo que ya sé que es una chinga? Tarde o temprano me di cuenta que la escalera corporativa no me iba a satisfacer. O sea, conforme vas creciendo, sobre todo un momento importante de mi desarrollo profesional que tuve un crecimiento acelerado, sostenido. Entonces cada vez se veía más factible llegar a rangos top
Y cuando veía lo que hacían esos rangos top, no me parecía profundamente inspirador ser MD de un banco de inversión. Sí, que ves a tu jefe y dices, híjole, no se me antoja su vida. O al 2 jefes arriba o 3 arriba y decir, no, o sea, está padre, pero tampoco está tan padre. Y también el nivel de dependencia de un corporate. Tú pensarías que el camino emprendedor está lleno de riesgo y que por lo tanto el camino de solo ser empleado no lo tiene, pero yo creo que no hay nada más contradictorio que eso, porque estás pues a merced del mercado con muy poca posibilidad de tú hacer algo al respecto. Entonces sentí que era demasiado, o sea, era un riesgo que no pagaba lo que yo consideraba que necesitaba, no en términos de dinero, sino el risk reward como que no compensaba. O sea, hay demasiadas variables que no dependen de ti y entonces eres una pieza más que dependes de 1000 cosas. Sí, eso está padre, pero imagínate, no puedes hacer un cambio a lo mejor de carrera tan rápido. Si a tu empresa le va mal, pues te va a tener que despedir, no es porque sean malos, lo tienen que hacer. Tienes muy poca injerencia sobre tu futuro, yo creo. En las etapas tempranas tienes mucha, pero más adelante, por definición, pues el triángulo se va cerrando y quedas más acotado en tus posibilidades. Totalmente. Y entonces, estuviste en varias empresas, en el sector financiero y pues eres economista, pero te clavaste en la parte financiera. ¿Cómo decides empezar del TAI? Me clavé en el lado financiero, siempre estuve trabajando en eso, pero realmente estudié en economía, me inventé como 2 minors, uno en evaluación de proyectos, contabilidad, todo lo que fuera financiero para poder tener un trabajo rápido, pero también hice mucho marketing. Y poca gente sabe eso, pero tomé muchos cursos de brand value, consumer behavior, market research, market analysis. El marketing me gusta mucho desde la perspectiva como analítica, y si bien nunca trabajé en marketing como tal, sí estuve en áreas de marketing, de servicio de finance para marketing, me gusta mucho, pero sí mi aplicación siempre fue de finance, pero son 2 piezas como que Sí, son como que tus 2 pilares que... Sí, me gusta entender los mercados mucho, sí. Ok, no, muy padre, pero y entonces antes de que tú emprendieras, estuviste en Bitso. Sí, yo me junto con un par de amigos cuando me doy cuenta que quiero emprender, y les pregunto a mis 2 amigos emprendedores. Bueno, uno trabajaba en una como aceleradora y otro tenía un emprendimiento, y les invité a cenar para decirles, oye, quiero emprender pero no sé nada y ustedes conocen mucho de esto. Y lo que me decían es como, te conviene trabajar en un emprendimiento para que veas qué implica antes de hacerlo. Y mi amigo que era emprendedor, todavía lo es, me dice, yo te contrataría, pero estoy en la etapa en la que no hay dinero, entonces pues, no te conviene a ti, pero te puedo prestar a alguien que acabe de levantar capital, que a lo mejor pueden hacer buen fit. Y así me presenta con Bitso. Empezamos a charlar, hacía fit, y para mí era un proyecto que tenía mucho sentido por lo que yo pensaba que iba a ser el futuro de las finanzas, que en gran parte así fue, igual no tanto como lo pensábamos todos en aquel tiempo, pero definitivamente hubo un proceso de digitalización de dinero y transacciones que es claramente palpable hoy. Y yo sabía que quería participar de manera activa en ese proceso de digitalización de la economía. Entonces me vino perfecto. Y tú ya te habías metido, porque yo sé que eres un clavado de cripto, ¿no? Sí. O sea, ¿para ese momento tú ya estabas clavado o fue de parte de lo que te hizo meterte? Para ese momento yo ya sabía que existía Bitcoin, que era cripto, pero lo suficiente para entender que era muy técnico y que el amigo que me enseñó cripto en 2008 que se llenó el paper, o sea, todavía ni siquiera existía el protocolo. Después me lo volvió a contar en 2009 cuando ya está live esto, y me decía algo así como, pues es unas moneditas para gente ñoña del internet, así me decía. Pero está bien interesante el proyecto. Pero hablábamos de cripto, hablábamos de compresión de audios y MP3, hablábamos de streaming, hablábamos de muchas cosas que todas eran ñoñas, o sea, entonces era un proyecto más, ¿no? Hablamos un poco de open source, entonces hablamos de muchas cosas, y esa era una cosa más. Entonces yo en esa dije, esa es la que menos le entiendo, porque esto de blockchain está cañón, y la cripto, y me gustó más el tema como de buscar música y donde podías piratear unos MP3 para ponerlos en tu iPod,
Y ya más adelante, cuando empiezo a hablar con Bitso, ya sabía el tema, pero no estaba tan metido. Y justo me acuerdo que le pedí a Daniel que me compartiera unos recursos. Por ahí tengo el mail donde me manda así como unos libros y el paper. Y me empiezo a meter y ahí me di cuenta pues que ya podía entender un poco mejor a raíz de esos recursos. Y sobre todo porque ya había para entonces tenido mucha base de lo que había aprendido en economía, y Bitcoin, aunque es un experimento profundamente tecnológico, al final es una aplicación profundamente económica. Entonces la parte económica la entendía, la parte ideológica la entendía. El reto nada más era entrar un poquito a ¿cómo funciona? A la técnica, sí. Y conocía, tenías como los conceptos base de Bitcoin. Entonces fue muy fácil para mí así como... dejarte ir y sí, clavarte. Entonces ya vale. entras a Bitso, estás en una empresa que ya levantó, que está empezando a crecer y te da las bases para que tú digas, ok, ya aprendí lo que tengo que aprender para lanzarme yo. ¿Cómo fue esa transición? Sí, estuve un par de años en Bitso y me tocó ver mucho. Cuando yo entré apenas estaban expandiéndose de un cuartito de la Condesa como al segundo cuartito. Tenían una sala de juntas y yo era el empleado 7, 8, por ahí. Entonces me tocó ver mucho. Ellos ya llevan mucho tiempo trabajando en esto. ¿Qué año era más o menos? 2016. Ok, hace como 10 años. Sí, ellos ya llevaban algunos años trabajando en esto, un par tal vez. Sí. Después veías una explosión de startups que podían avanzar muy rápido, pero en aquel tiempo, incluso, o sea, estar como en grassroots se tomaba 2 o 3 años. Entonces ya llevan mucho tiempo trabajando en esto, suficiente como para que te contaran todo lo que habían estado planeando y ver lo difícil que era. Las cosas eran más manuales, ¿no? Todo era mucho más programar a mano y las tecnologías no eran tan amigables, entonces era más lento. Y sobre todo la adopción de algo tan profundamente innovador como Bitcoin, sí, también tomó un proceso de adopción mucho más largo. Entonces sí me tocó ver como todavía una muy buena parte del inicio y después una muy buena parte del despegue. ¿No? El despegue. Y ahí, o sea, ahora sí, cuando empiezas tú Delta I o es Delta I, nunca sé. Es los dos, en español Delta I y en inglés Delta I. Bueno, cuando empiezas Delta I, o sea, ¿qué dijo? Ok, ya voy a arrancar, ¿te asociaste con alguien? ¿Cómo fue esa parte como del inception de Delta I? Yo, desde antes de entrar a Bitso, sabía que quería hacer algo con dinero digital. Okay. Bitcoin en parte cumplía esa promesa. Después trabajé en otra empresa de Silicon Valley que se llama Xapo, donde también hacían muchos temas de pagos y de cripto y de cosas más allá de Bitcoin. Y cuando yo, o sea, me di cuenta que ya como 3, 4 años trabajando en startups, dije, pues ya, ¿cuánta experiencia necesitas? No, ya ponte a hacerlo. y eso me presiona a decir, ya, es tiempo de hacerlo. Lo empiezo a hacer. Y mi idea se llama Delta AI, de Artificial Intelligence. Era un banco que tú no dependieras de ir a contratar a un CFO, que fuera lo suficientemente inteligente para que a ti, como dueño de un negocio, no hubiera una dependencia de que entendieras lo que es la administración, que es deducibilidad de un gasto y que no, que es un flujo, que es un stock. Esas cosas te las debería hacer la inteligencia artificial. Esa era mi idea original. Pero en 2019... la AI no es lo que es hoy, ¿no? La AI lleva 50 años desarrollándose, pero es parecido a lo que te contaba con las startups. Al principio es lento y de repente parece como un overnight success, pero hay mucho trabajo detrás. Sí, es como un hockey stick, ¿no? O sea, va así y de repente... Sí, es eso. Solo que pues nunca ves la parte de la cara del stick. Y nos dimos cuenta que era muy difícil desarrollar. O sea, la idea que teníamos nosotros era como hacer la AI que funcionaba para finanzas. Al final no fue así, pero a la vez había muchos otros problemas por resolver. Problemas probablemente mucho más simples y directos, y esos fueron los que empezamos a resolver. No había mucha infraestructura, no había un enfoque al cliente en la banca en México, no había productos realmente diseñados para SMEs, no había productos de alta practicidad para SMEs. Entonces había un espectro enorme de cosas por resolver antes de siquiera pensar en claro. AI. Ok, entonces aquí como haciendo el recap de cuando dices, ok, voy a emprender,
te enfocaste antes de construir una solución, tenías una idea de problema que ibas a resolver, pero más bien pivoteaste el problema que ibas a resolver con base en que igual y la tecnología de ese momento no estaba a la altura del problema que tú querías resolver. No fue nunca un pivot, o sea, en realidad, ahorita que te contaba de marketing, sí. Pues marketing te ayudó mucho a identificar qué necesidades sabe el consumidor y cuáles no sabe. Yo ya había trabajado mucho tiempo en finanzas, que es la otra cosa que sabía hacer bien, y sabía que había un hueco en las herramientas. O sea, las herramientas buenas y poderosas la tenían los grandes corporativos, sí, que podían pagar tesoreros, CFOs, fiscalistas, la cosa completa. Y el tipo de empresas como el que tenía mi familia, pues eran de un emprendedor, no que iban a estar pagando un CFO, ¿sabes? Entonces yo decía, yo encuentro una desconexión entre mi papá le urge tener gente que sepa administrarle eso para que él pueda vender, y las empresas grandes tienen acceso a esto, y justo no necesitan, porque tienen gente que se lo pueden solucionar. Claro. ¿Cómo podría yo solucionar eso? Y pensaba, pues debería ser una consultora y ayudar a las pequeñas y medianas empresas, que el 70% de los empleados en este país tenemos el empleo de una pequeña y mediana empresa. Y más de la mitad del PIB viene de esto, entonces no, es una ironía. Necesitamos ahí desbloquear, y si ya tienes esta idea de cómo puedes ayudar. La consultora no iba a dar, entonces pensé que cómo puedes replicar los conocimientos de alguien que, o sea, yo podía ser eventualmente CFO de una compañía, pero iba a ayudar a una compañía. Entonces, si yo podía replicar lo que yo supiera intelectualmente y poderlo desplegar en las empresas, eso sería lo ideal. Y entonces un poco de ahí viene la idea de DELT, que es esta palabra griega que denota, bueno, es una letra que viene de la letra D de diferencia, realmente de difference, y que va a ocasionar, que te va a dar la diferencia, que te va a dar como este cambio, sí, pero basado en AI. De ahí venía el AI. Okay. Entonces, ¿cómo utilizamos esta tecnología, estas automatizaciones, esta inteligencia artificial para hacer un cambio en las empresas? De ahí viene el nombre Delt AI. Okay. Y impulsado por esta idea de replicar este conocimiento, es que con el crecimiento del primer wave de cloud computing, ahora sí podemos hacer cosas que antes necesitabas servidores, demasiados programadores, demasiado capital para lanzar una tecnología, más el capital de lanzar una financiera. Fintech tenía estos dos problemas, pues ahora le bajas poquito a uno, al del capital necesario para desplegar la tecnología. Y el sueño era tener un CFO digital para que cualquier empresa, simplemente, en lugar de abrir una cuenta bancaria, tuvieras a alguien que te administrara, un robot que te administrara tus finanzas, y por eso no te preocupabas por lo que importa, que es hacer crecer tu negocio. Exacto. Ok, exacto. Buenísimo. Y entonces ya empiezas Delt AI, y ¿en qué momento dices, sabes qué? Necesito levantar capital. O sea, ya encontraste este problema que tú ya conocías, me imagino que empezaron a construir la solución. ¿En qué momento entra la necesidad de decir, ok, hay que salir a buscar capital porque mejor lo necesitamos, o qué tipo de capital? O sea, como que en esa parte del fundraising, ¿cómo lo vivieron? Fintech en general es muy intensivo en capital, porque es finanzas, hay negocios muy intensivos en capital, las industrias farmacéuticas, las industrias de tecnología. Fintech es de ese grupo. Yo sabía que probando un concepto exitoso es más fácil demostrar que se disminuye masivamente el riesgo de una compañía para que alguien pueda invertir su dinero o el dinero del que está siendo responsable. En un principio, pues yo le metí mis propios ahorros, que es la única manera de empezarlo a hacer. Después, con eso, empecé como a armar lo básico y fui a buscar capital y no lo encontré, o el capital no me encontró a mí, depende cómo lo veas. Okay. Y me di cuenta que eso iba a ser un problema más complicado de lo que yo esperaba, porque pues yo tenía un plan de negocio que consideraba bastante sólido. Sí. Bueno, ahora lo puedo decir con confianza, es bastante sólido. Una necesidad detectada de mercado que era muy clara y que sabíamos cómo abordarla. Entonces pensé en mi lógica racional, esto debe ser suficiente para que un inversionista se suba. Claro. Así no funciona, o a mí no me funcionó. Y entonces los ahorros que yo tenía cada vez iban disminuyéndose.
Entonces cambié un poco la estrategia y dije, bueno, en lugar de buscar levantar capital para entregar algo, pues aprovechando que somos pobres, entreguemos algo y luego, o sea, ya es más fácil llegar con el producto hecho, claro, que vean resultados y convencer a alguien. ¿Y ahí cuánto runway tenías? El runway es un concepto muy elusivo, si lo sabes utilizar bien, es infinito desde el día uno. Necesitas... Solo la gente con muchos lujos tiene un runway finito y no al revés. Entonces, técnicamente siempre fue infinito porque aquí estoy. Pero la realidad es que no sé, siempre he tenido pocos meses. Sin duda, pocos. Depende cómo gastes. Sí. Pero ¿cómo ibas gastando en ese momento? Siempre he sido un buen administrador, un excelente administrador. Por eso estuve en finanzas, sabía planear, sabía perfecto medir las cosas. Era muy bueno, soy muy bueno para trabajar con recursos limitados. Bien. Entonces, nunca tuvimos una situación que no levantarnos pusiera en riesgo, pero sí tuvimos constante y presente el riesgo de no poder crecer lo que se podía crecer en esa industria. De hecho, uno de los riesgos que más se materializaron fue no crecer todo lo que pudimos haberlo logrado por la intensividad de capital que tiene. Claro. Entonces, continué con esta estrategia de primero presentar un resultado. Para lograr el primer resultado, tuve que comercializar el producto mucho más acelerado de lo que se necesitaba y sacar. Una vez un cliente me dijo, me urge la mierda de producto que tienes. Y yo creo que es el cumplido más hermoso que he recibido porque había identificado, o sea, me gritaba que necesitaba la mierda que yo tenía, entonces significaba que era el mercado correcto. Si lo podían usar así, todo clunky y todo, es que realmente se necesitaba. Entonces empecé a comercializarlo y los primeros cheques que llegaron eran de clientes que notaban la diferencia entre lo que pueden hacer el banco y con nosotros y dijeron proactivamente, yo voy a fondear, o sea, necesito que eso funcione. Y así fue como tuvimos nuestros primeros cheques, también con un par de ángeles muy valientes que siempre voy a estar agradecido con ellos. Así fue como llegaron los primeros. Fuimos muy cuidadosos con la administración de esa lana y rápidamente nos movimos a Silicon Valley porque fuera de Los Ángeles, que es una red muy fuerte que siempre voy a estar agradecida, fue mucho más fácil explicar este play en Estados Unidos, particularmente en California, de lo que fue en Ciudad de México en aquel tiempo. ¿Tú crees que es un tema 100% cultural? ¿O por qué decir como mexicano, en lugar de decir estoy en México, voy a levantar capital de fondos mexicanos, mejor me voy a Silicon Valley? ¿O tenía que ver más con tu tipo de empresa? Probablemente no estaba tan desarrollado el modelo en México. El grupo de inversionistas prefería bets que ellos en su tesis las tenían mucho más safe en el momento en el que yo estaba comenzando. Probablemente las credenciales tampoco eran suficientes para justificar tomar ese tipo de riesgo desde el lado del inversionista. Y justamente esa fórmula funcionaba diferente en Silicon Valley, porque son mucho más de qué les estás demostrando, qué tienes. Entonces hacemos preguntas de, ¿ya tienes un contrato con el banco? Ya lo tengo. ¿Ya tienes las tarjetas? Aquí están los diseños preaprobados en ese momento era Visa. ¿Cómo está la plataforma? Pues está bastante culera, pero te la puedo mostrar. Funciona. A verla, ¿no? Mira, hace esto, y esto es lo que tenemos pensado, y estos son los siguientes planes, y así vamos a usar la plata. Entonces, las conversaciones fluían muy, muy plácidamente, porque iban al producto, iban a tu plan de negocio, iban a entender qué estabas construyendo, no les importa tanto la persona, el background, o sea, es cómo estás, o sea, cuál es el problema y cómo lo estás abordando, y si tu solución puede aportar. Ni siquiera tienen que tener un alto grado de confianza. Si más o menos tienen un 5, 10, 15, 20%, ya es un success rate bastante alto para lo que ellos están buscando, ¿no? Y eso funcionó bastante bien. Levantamos dinero en Silicon Valley y pues lo cuidamos un montón. Y con eso lo que hicimos fue acelerar para que el negocio, sin desperdiciar, mucho la clave era no pedir pendejadas, no irse con los bandazos del mercado. Ahora salió este feature, es apegarte a tu plan de negocio si te está funcionando, sí, y nunca dejar de ver el número, o sea, las finanzas. Sí, no alocarte, ¿no? Luego creo que pasa que levantas capital y entonces sientes que, perfecto, entonces ya puedo crecer y abrir la llave, y creo que eso es un error que a veces los emprendedores cometemos, ¿no? Pues en Silicon Valley decían que
mucho dinero permitía a los founders hacer muchas estupideces. Sí. Es un lujo que nunca se me dio la oportunidad de demostrar que no iba a pasar. Entonces, no sé, probablemente también hubiera hecho muchas pendejadas si hubiera tenido mucho dinero. Siempre pensé que me hubiera gustado tener la oportunidad de mostrarles que yo era diferente, pero... Todavía no llega la oportunidad. Pero no puedo hablar... No, de hecho, ya, por ejemplo, ahora ya no lo haría. No, yo creo que sería muy difícil que aceptara. De hecho, una cosa de la que yo siempre fui consciente que nunca entendí cuáles eran los plays de otras personas, pero el dinero se tiene que devolver y se tiene que devolver con cierto número de X. Entonces, pues yo levanté X número y decía, esto sí lo alcanzó a regresar con retornos de N número de veces. Claro. Pero yo levanté poquito, pues. Es que levantaban 70 veces lo que yo levanté. Decía, pues tienes que hacer, no sé, 1400 veces un efecto superior. O sea, ¿cómo? No me daban los matemáticos. Y por eso ves a tanto, pues este cementerio de unicornios, ¿no? Y muchas down rounds, ¿no? O sea, gente que ahora ya... Pues down rounds todavía significa que están vivos. Están vivos, sí, o sea, pero ¿cuánto desaparecido hay donde ya no sabes nada? Y a ti te tocó justo... Tú que te fuiste a Silicon Valley 2021, ¿no? Nosotros entramos a YC en 2020. Y de tus compañeritos de YC de 2020, ¿sabes cuántos siguen vivos? Sí tengo las historias de algún par que siguen vivos y ya después los demás murió por la patria o murió por la ambición o murió por, como los peces, por su propia boca. O sea, sí hay un cementerio ahí de distintos epitafios. Sí. Oye, pero ahora entonces, Joe, te han tocado como muchas olas, ¿no? La ola del cloud computing, luego estuviste cripto, ahora con la IA. Entonces, para no acelerarnos y llegar ahorita ya, bueno, tu startup que empezaste en que 2020 ya tenía el apellido 28. de la IA. O sea, fuiste un visionario. Pues tal vez hicimos un poco antes de tiempo, pero sí, claramente. Ok, entonces ahora cuéntanos pues empieza a crecer Delta IA. ¿Cómo se da el momento en el que, bueno, primero como explicarle a la gente concretamente qué hacía Delta IA y llega algo y luego qué pasa y cómo cambia la propuesta de valor de Delta IA de ese momento antes de que vendieras a hoy? Delta IA lo que quería es ser tu CFO digital. ¿Cómo te ayudo a entender la parte que a lo mejor no es tan agradable, que es justo la planeación, el tener cierto orden? Eso o no te gusta o te quita un poco de tiempo de lo que es importante, que es hablar con tus clientes y ofrecerles tus productos. En el desarrollo de este producto había otras necesidades que tenían más que ver con el tiempo, la disponibilidad, accesibilidad de crédito y herramientas de crédito, ¿no? Sacamos de las primeras tarjetas corporativas que venían de una startup, resolvíamos abrirte una cuenta, incluso con crédito en 48 horas, en lugar de 3 meses que se tardaban los bancos antes. Una experiencia profundamente centrada en las necesidades de nuestro consumidor, que era el administrador de una empresa, aunque ese administrador deseara con todo su corazón no ser administrador. Probablemente él quería solamente vender. Entonces, le resolvíamos esos problemas y los problemas estaban centrados en transferencias masivas, administración de grupos, tener diferentes configuraciones de quién puede enviar cuánto, notificar, subir cuentas de manera masiva. Estas herramientas que ahora ya son bastante comunes, fuimos del grupo de las primeras startups que proveían este tipo de soluciones de una manera rápida, amigable, segura y funcional. Tarjeta de crédito corporativa, tarjetas de crédito virtual, tarjetas por equipo, tarjetas que se expiraban para mantener la seguridad. Todo este tipo de cosas lo lanzamos muy velozmente. Claro, y también me imagino que un tema como de modelo de calificación de riesgo para dar crédito, ¿no? Sí, nos vimos forzados a sacar modelos que primero eran muy rudimentarios, basados en feeling y experiencia, y llegamos a utilizar después modelos bastante sofisticados que hoy en día siguen prestando. O sea, nosotros llegamos a colocar con Delta IA más de 100, 120 millones de dólares en su momento, con tasas menores de NPL a 0.5%. Okay. Que muchas veces los inversiones como que no nos creían. Yo le apuntaba al 0%, yo no tenía dinero para perder, o sea, fuimos tan precisos, pero porque no teníamos ni un margen de oportunidad. Entonces eso te vuelve muy preciso y muy eficiente. Creo que a lo mejor es lo que pasa, cuando tienes cierto margin to slack, pues tiras un poquito de, no pasa nada, pero cuando es
si la cago tantito, se muere esto. O sea, tu cartera vencida, ¿de qué tamaño era? Pues en 4 años que prestamos más de 120 millones de dólares, perdimos menos de 1 millón, o sea, menos del 0.4. Ok, sí. ok. Sí, muy... Okay. Yo no sabía que era tan bueno para eso hasta después que me di cuenta que era muy bueno. Ajá. Wow. Pero porque es que yo, ¿dónde iba? O sea, perdí $1 millón, ¿dónde lo saco? Entonces, era así con mucho cuidado. Okay. Sí. No, súper interesante. Y entonces, ¿cómo llega algo a tu vida? Nosotros en algún momento, o sea, el TAI estuvo a punto de morir muchas veces. Y en una de ellas yo dije, no, ya, o sea, ya fueron muchas alertas. Es la 4ª vez que tengo un conato de muerte. ¿Qué alertas o qué conatos de muerte veías? Pues nos tocó la caída de Silicon Valley Bank, donde se cayó. Muchas empresas basadas en VC perdieron sus depósitos. También nos pasó la caída de Accendo Bank, que era donde nos estaban nuestras tarjetas de crédito y estaba el dinero que estábamos prestando, que ya le pertenecía a nuestros clientes, entonces debíamos doble. Nos pasó la caída de cripto, donde yo había salvado una vez la empresa consiguiendo dinero en cripto y luego después mi propia salvación era mi muerte. O sea, había un chingo. O sea, sí, era como en esta serie, en esta película de Netflix, ¿no? Donde está una persona que la van a colgar y voltea y le dice, ¿a poco es la primera vez que te van a matar, güey? O sea, es como ya para mí era... Pasó una o 2 veces por año. Wow. Y en uno de esos conatos dije, pues hay que entender las señales, ¿no? Sí, ya todos los días. A lo mejor no soy la persona correcta o no estoy en el lugar correcto. ¿Por qué no ofrecemos esto a estas personas que tienen un montón de plata que seguramente pues les va a venir bien? Claro. Y ya no estamos arriesgando esta cosa tan valiosa, pues. Sí. Entonces intenté venderla y es donde aprendí que tú no puedes vender una empresa, te la tienen que comprar. Sí, exacto. Sí. Entonces había mucho interés, pero... Y esto lo aprendí cuando el breve espacio que me tocó estudiar política es, si tu tema no está en la agenda, tu tema no existe. No importa si es importante o no. Entonces me decían, o sea, sí me gusta, pero estoy ocupado con esto. O sea... Pero hay una pregunta. ¿Cómo intentas vender? ¿Qué tan diferente es tu postura cuando estás queriendo vender? O sea, es un poco obvio, pero quiero entender qué hacía Joe intentando vender versus cuando alguien te llega a comprar. ¿Cómo intentaste vender? Todo el tiempo estás vendiendo. Sí. Todo el tiempo. Pero, o sea, la postura no la tienes tú, la postura la tiene el leverage que tienes. Y el leverage lo tiene la habilidad de tu negocio de tener ingresos predecibles. Sí. Y entonces, curiosamente, éramos como la cabeza de una gallina en un ambiente de tanto incertidumbre. Nos acostumbramos a que no importa lo que nos moviera, nosotros teníamos que siempre apuntar de una manera estable, porque si no hacíamos eso, como te decía hace rato, podíamos morir. Entonces hicimos muy buen músculo en detectar muy bien lo que iba a pasar, y a lo mejor a mí me ayudaba mucho a entender macro. Entonces yo entendía muy bien, yo sabía muy bien lo que iba a pasar cuando las tasas de interés subían. Yo sabía que el equity se iba a reducir, y al reducirse el equity no iban a fondear, y al no fondear entonces todos tenían que subir. Ajá, entonces como que esas lecturas las tenía y podía anticipar muchos movimientos. Hay un libro que se llama Solo los paranoicos sobreviven, ¿no? Y entonces yo leí ese libro y yo me sentía totalmente paranoico, porque yo ya estaba acostumbrado a que cualquier cosa lo podía reventar, y eso nos hizo como siempre estar muy proactivos de lo que iba a pasar. Entonces yo veía que esto no iba a dar, busqué vender. En ese momento había un interés, pero no un interés con la velocidad que yo necesitaba. Y entonces me regreso y me hago las 3 preguntas canónicas de mi vida, que es, a ver, o el plan, o sea, el diseño que yo hice de negocios para abordar esta situación está mal diseñado, mal planeado, mal entendido. Es decir, la cagué en mi plan arquitectónico, entonces al seguirlo, pues voy a fallar. La segunda es, yo estoy siendo un mal ejecutor, o sea, soy un mal CEO, un mal operador. El plan está bien y yo estoy mal, entonces tiene que venir otro cabrón que sí lo sepa hacer, porque yo no estoy siendo exitoso en la ejecución de un plan bien hecho. O el mercado está mal, o sea, en realidad el mercado no está en o sea, la economía está en una situación brutalmente grave que puede lanzar algo muy bueno en un mal momento y puede que no funcione. Eso también. Solo una de estas tenía que ser correcta, porque si yo lo hacía bien, significaba que el plan está mal. Si el plan está bien, que sea que yo no lo estaba haciendo bien. O si yo era muy bueno y el plan estaba bien, entonces la economía tiene que estar mal. Y cuando veo primero hacia mí, o sea, mi plan,
a ver, ¿qué es lo que hice aquí con un ojo fresco? Y juntar a las personas que más tiempo llevaban en Delta y que podían tener una injerencia sobre esto, pues, ¿dónde está el error? La verdad es que no encontramos un error. ¿Por qué? Porque el negocio crecía. Todos los meses crecimos, la tasa de crecimiento era muy alta, ya teníamos revenues muy importantes, no éramos rentables, pero nunca habíamos dejado de crecer desde el momento uno. Eso eran datos duros para decir, siempre tengo más clientes. Yo tenía unas métricas muy específicas, que era siempre tener más clientes, que hagan más transacciones de mayor valor. Claro. Entonces siempre tenía más clientes, siempre hacían más transacciones y siempre hacían de mayor valor. Entonces eso me indicaba que mi plan que había hecho 4 o 5 años atrás era correcto. Claro. Cuando veía esto y pensaba en la ejecución, decía cuáles son mis errores más graves, pues mis errores más graves nunca fueron en detrimento del performance del negocio. O sea, todas las cagadas que me aventé, pues al final las alcancé a limpiar y a levantar a tiempo, ¿no? Los errores que cometí, los modelos equivocados de arriba, todo eso, entonces no había esqueletos en el closet. Entonces la ejecución no era particularmente mala. Y el mercado no estaba mal porque había empresas que les iba muy bien. Entonces dije, no, si estas 3 razones no están mal, pues, solo estás cansado o te estás haciendo güey. O sea, y entonces eso me forzó a regresar y replantearme algunos cambios tácticos, que básicamente era cambiar el pricing, que eso reveló que yo tenía miedo de que al tener un pricing, había muchos competidores que hacían la belleza de prestarte crédito y darte cashback. Entonces ellos te daban dinero por prestarte tu dinero, una cosa que nunca voy a entender. Entonces a mí me da miedo, pues yo sí cobro por lo que hago, pues, pero cuando se vea la diferencia en valor, porque tenía clientes muy buenos que un día se iban y le decía, oye cabrón, llevas conmigo 4 años, ¿por qué me estás dejando? No, pues que de frente no me cobra y me da dinero. O sea, tu producto es mejor, pero me está pagando, de pendejo no me voy. Había gente que tenía entre el 3 y 5% de los ingresos que venían de este tipo de compañías. Hay gente que contrataba gente para ir cambiando de la tarjeta que mejor cashback le diera. Entonces era un poco como la peli. Entonces eso me lo decían algunos clientes. Entonces yo entendía y dije, pues es que no está mal. O sea, si ese es el mercado, yo necesito mantener esta propuesta. Subimos las tasas, yo pensaba que íbamos a tener un churn de 30% y aún así nos daba para sobrevivir. Tuvimos un churn menor al 6%. De hecho, normalmente yo no perdía clientes, nunca hice marketing. Sí. Y ahí nos volvimos rentables, literal de un día para otro. Bueno, nos tomó 45 días, que era lo de un ciclo de crédito. ¿Por qué no habías querido subir tasa? Sí, porque yo cobraba... Seguro tu tasa era mucho mejor de lo que podrían conseguir en otros lados. Porque tenías todas las empresas que estaban regalando dinero a lo loco para demostrarle a sus inversionistas que eran muy buenos trayendo clientes. Entonces por eso no quería hacerlo. Pero la vida me forzó a hacerlo y eventualmente pues el negocio demostró que funcionaba bien para los clientes. ¿Y te volviste rentable de un día a otro? Sí, bueno, 45 días, pero sí. Bueno, muy rápido. Sí, muy rápido. Y entonces ahí es cuando ya dices, ok, ya no vendo. Y entonces dejaste la posición de salir a vender y de repente ya estabas rentable, creciendo y llegó algo. Ya tenían, todas estas empresas tenían mucho, pues mis datos, ¿no? Y ellos sabían que yo tenía claridad de que iba a valer madre. Y pasaba un año y no valía madre. Entonces, ¿qué pasó, güey? ¿Por qué te estabas tú muriendo? ¿Por qué no te has muerto? Güey, pues no, ya no me voy a morir, ahora ya hago dinero. Y entonces empiezo a hablar recibimos varias ofertas, incluyendo la de Albo. En algunas había un alto grado de complementariedad, otras, como las de los bancos, eran como muy llamativas. Sí. Pero habiendo estado en grandes corporativos, sabes que todo puede cambiar. O sea, pasa lo mismo del oyento, no tienes mucho control. Entonces, para hacer un movimiento tan delicado como un M&A, te conviene también tener la habilidad de predecir qué tanto empowerment tiene tu contraparte. Las startups tienen mucho empowerment porque los founders por definición tienen que tener todo el poder para decidir. Eso es una de sus fortalezas más grandes. Y un banco muy grande se ve muy shiny, pero yo estaba muy consciente que nadie toma la decisión porque todos están cubriendo el culo, porque ninguna apuesta es suficientemente importante para arriesgar tu capital político como ejecutivo. Entonces, sabiendo eso, dije, no, yo ya estaba en ese sillón, qué chingados, güey. ¿Cómo va a pasar mi compañía a alguien que no sabe qué es lo que va a hacer? Mañana lo van a mover de México a Madrid o de Madrid a Colombia y chingó a su madre en mi proyecto. Entonces, muchas veces me preguntan
¿y por qué no te fuiste con uno de estos bancos? Sí, ¿por qué elegiste eso? O sea, un factor sí fue... Para que algo sea exitoso tienes que medir todas las variables. Entonces, again, only the paranoid survive y pues, aproveches esa. Buenísimo, Joe. Entonces decides aceptar que te comprara algo. Sí. Y duda, ¿cómo defines que la evaluación a la que te están queriendo comprar está ok? ¿Ahí hubo negociación? ¿Estabas cómodo con eso? No, pues tienes que, o sea... ¿O viste también el retorno que le ibas a dar a tus inversionistas? Hay muchos elementos para definir una evaluación y muchas metodologías. La única evaluación que importa es cuánto alguien está dispuesto a pagar. Pagar. Y eso al final está definido por cuánto valor sabe que le pueda traer lo que tiene. Y uno de los elementos más, yo creo, poderosos es eso, los revenues predecibles. Entonces, eso ayuda mucho. Algunas cosas para nosotros tenían mucho valor, para ellos no tanto. Eso es normal en una negociación. Es una negociación muy básica en términos de no cuál es el valor que tú le asignas a algo, sino cuál es la medida de valor que a esa persona le exigen. Sí. Entonces, por ejemplo, un banco era pues, la habilidad de producir tecnología en una manera rápida y valiosa. Pero eso era a lo mejor no tan valioso para algo, porque ellos también sabían hacer tecnología. Pero algo no tenía crédito, por ejemplo, y no hacía mucho SMI, hacía un poquito. Entonces les servía. Probablemente mi tecnología no era lo que más valor les fuera a aportar, pero nuestro modelo de riesgo, nuestra cartera, nuestros clientes, el entrenar ese mercado, le iba a traer muchas más sinergias. Entonces, una empresa, pues es como un cubo, tiene diferentes caras y cada cara, cuando la avientas, dependiendo para quiénes tiene un distinto valor. Había otros bancos que más chicos en México, que lo que les interesaba, a lo mejor eran más como casa de bolsa / banco local, y querían entrar con una oferta más poderosa para SMI, pero iban a ser más lentos en la adopción de tecnología. Te decían, bueno, pero necesitamos que esto esté construido conforme a nuestro core. Pues eso va a tomar 18 años y no nos va a servir para nada. Entonces, la visión estratégica que tiene cada uno tiene que alinearse a lo que tú quieres hacer, porque aparte quien te compre vas a estar un rato ahí. Exacto, es lo que te iba a preguntar. O sea, ¿tú qué vendiste hace 3 años? Hace 3 años. Ok, y llevas ya como COO desde que vendiste. Desde que vendí, pero empieza a trabajar con la compañía desde antes, porque claro, pues... en el due diligence, o sea... Te avientas un año de negociación... Y yo, o sea, bueno, como medio de negociación, porque lo hicimos muy rápido, porque Ángel es muy rápido para decidir, entonces rápido encontramos fit, pero luego tienes que hacer todas las formalidades que son ineludibles. Sí. Tus boards, los investors del target, los investors del que compra, todas las cartas, todo eso tomó un año. Entonces, pues trabajando juntos llevamos... Ponle los 3 años más otro año y medio, ajá, sí, entonces ya para cuando firmas ya te conoces súper bien, sí. Yo ya he habido algunas juntas de planning, ya hacíamos cosas juntos, fuimos a levantar capital antes juntos, explicándole a los nuevos investors por qué íbamos a hacer el merger, en qué sentido tenía, cuáles eran los objetivos que íbamos a lograr, entonces, pues ya trabajando juntos, llevamos 4 o 5 años, sí. Claro, oye, está increíble y creo que hay en México, tristemente, no hay tantas historias de éxito, ¿no? Entonces, eso creo que es muy padre como tener esta historia de un éxito que sí se dio, ¿no? Entonces, eso, felicidades. Y ahora que te quedaste como COO, ¿qué cambia en Joe ya como persona de ser el cofundador, CEO de su empresa, ahora y no sé cómo está estructurado algo, pero de ser como el segundo a bordo, ¿no? O sea, ¿qué cambia para ti en tu vida profesional como persona? ¿Cómo se mueve el ego ahí? Yo nunca he tenido como objetivo tener que ser el número 1. Más bien pienso que si tengo que hacer algo y eso me implica que tenga que ser el número, lo voy a hacer. Pero si tengo que ser el 10, el 15, o sea, lo que tienes que tener es un objetivo y una misión. Sí. No importa tu lugar en el organigrama. Naturalmente, entre más alto estés, pues más injerencia tienes. Pero eso es una posición dada. En realidad lo que importa es la autoridad que ganas, ¿no? Y eso a veces vale un montón más. Entonces, pasan dos cosas. De mi perspectiva, mi ilusión no era ser CEO. Mi ilusión es ser... Yo como CEO era un fuerte operador. Mi estrategia era mi operación. Sí. Por eso nuestra operación era
yo creo, bastante precisa, porque no me servía de nada sentarme al silla del CEO que va a decir qué hacer y ver a ver si se da. Yo prefería irme a sentar en las sillas de las personas que iban a ejecutar y ver sus planes, dónde les fallaba, dónde los podía aportar, dónde necesitamos ayuda externa y dónde decir, pues con la bendición de Krishna y a ver cómo te va, ¿no? O sea, suerte en esto. Entonces, habiendo pasado por todas las etapas de un corporativo, desde que eres becario. El plancton. Pues me da lo mismo. De hecho, yo tengo la firme convicción que los mejores líderes son excelentes seguidores y muy buenos seguidores se pueden convertir en excelentes líderes porque esa es una empatía real y profunda. Es algo que ya viviste. Entonces, habiendo tenido experiencia, mi experiencia como manager viene principalmente de haber tenido un chingo de jefes. No de haber sido jefe muchas veces, solo he sido jefe muy pocas, pero tuve un chingo. Entonces ya sé cuál funciona, cuál va a fallar. Cómo quiere ser, cómo no quiere ser. Gracias, cómo tratan. Entonces eso me dio mucha sensibilidad. Entonces no he tenido ni una sola vez en mi vida problema con tener jefes. Todo el mundo tiene jefes todo el tiempo, entonces... Sí, bueno. Al final del día, pues sí, soy el founder, pero pues tu jefe es tu cliente y tu inversionista, o sea... Mi jefe toda la vida va a ser el problema que tengo que resolver. 100%. Ese es mi... O sea, es cómo resuelvo esta cosa. Esto es lo que me apasiona y supervisores, autoridades, todo eso siempre lo vas a tener. Por ejemplo, cuando tienes una empresa regulada, tienes al regulador encima, tienes a reguladores internacionales, tienes socios comerciales, o sea... Es una falacia pensar y mucha gente que no está en la posición número 1 a veces se olvida del peso que le corresponde a esa persona. O sea, parte de mí es cansado, pues hay pesos que no me tocan, ¿no? Y eso a veces no lo ves cuando estás abajo porque a veces la ambición te hace pensar solo en lo positivo que tiene esa persona, pero nunca se van a pensar en la frustración, los esfuerzos, todo lo que le tiene que resolver a todo mundo. Entonces, para mí eso pasa a un segundo plano. Para mí lo que importa es si de repente tengo que hacer eso para resolver algo, pues lo voy a hacer. Claro. Pero eso de ninguna manera, pensaría que no debería ser un objetivo, pero por lo menos para mí no es. O sea, no sirve de nada elegir tu posición para algo. Lo que sí sirve es cómo vas a usar los recursos que tengas o que puedas obtener para lograr un resultado. Eso es lo que realmente importa. Sí, también es subjetivo, ¿no? Para ti el éxito, ¿qué es? Como puede ser para alguien más. Claro. Definitivamente. Oye, y ahora... Ya cerca de cerrar, me interesa esta historia de que fuiste monje. Siempre sale esa pregunta. Sí. O sea, lo que quiero saber me imagino que igual. El monje que poca gente vende su compañía, mucha menos gente. Hay una película que dice, a mí me llama la atención cómo alguien decide no tener nada, amarrarse una sábana en la espalda y caminar por la vida. O sea, esa experiencia como de ser, que a mí me parece fascinante la versatilidad, ¿no? Que hay como, o sea, de repente sí, ahora voy a correr un maratón, ahora soy monje, o sea, hay como 900 versiones de Joe, pero... Motos, carros... Exactamente, o sea, todas estas versiones de ti, desde que si el monje, que si el economista, el criptoclavado, ¿cómo crees que han tenido un impacto en tus relaciones como emprendedor, en tus relaciones personales? O sea, ¿qué crees que ha sido como el secret spice que te han dado estas experiencias personales que se reflejan en tu forma de crecer profesionalmente? En el fondo creo muchas cosas responden a retos que en un momento parecen imposibles y que un día pues le plantas cara a algo y dices, ¿y si no? Y vamos a ver dónde revienta esto, ¿no? Y entonces un día es, bueno, ¿y si no dependo del ciclo económico y me hago un chingado hippie, me pelo la cabeza y como lo que me regalen las señoras? ¿Y qué pasa, no? Y llevar ese experimento durante tiempo sostenido. ¿Qué pasa si dejo una carrera prometedora en el sector financiero, con un sueldo estable, en dólares, y empiezo a hacer algo desde cero que nunca he hecho? ¿Qué pasa si vendo mi empresa y ahora soy un subordinado de alguien? ¿Qué pasa si aprendo a manejar una moto de media tonelada y a ver hasta dónde llego y de repente estás en Canadá? O sea, creo que al final lo que a mí me motiva es metas que parecen profundamente inalcanzables,
y ver hasta dónde llegas. Y eso me acuerdo, lo aprendí mucho de un maestro cuando estudié en Georgetown que se llama Robert Baez, que nos daba creatividad. Y yo siempre ¿Esa era una materia? Sí. Creatividad. Wow. Y yo nunca pensé que pudiera ser una materia y mucho menos que fuera algo que puedes aprender. Siempre pensé que yo era una persona no creativa y que me hubiera gustado ser creativo. La verdad es que algunas clases de algunas universidades te pueden cambiar la vida. Yo he tenido como 5, 6, tal vez 8 clases en mi vida que me han cambiado la vida. Una de ellas es la de Bob Baez, y Bob Baez nos decía que tienes que shoot to the stars, ¿no? O sea, hacerte la meta más imposiblemente inalcanzable, porque solo ahí te vas a dar cuenta. Si no, vas a llegar muchas veces. Pero cuando llegues a la luna, vas a decir que yo nunca no hubiera apuntado a la luna. Y si la apuntas a la luna, vas a caer en medio. Si la apuntas nada más al país de enfrente, vas a caer en tu frontera. Entonces, el estirar esta línea al máximo te va a demostrar, no es para demostrar nada hacia afuera, te va a mostrar a ti hasta dónde puedes llegar. Muchas veces no vas a llegar. Esa es la lección de que si escogiste una meta suficientemente grande. Si llegas a todas tus metas todo el tiempo bien fácil, tal vez no están siendo lo suficientemente retadoras. Entonces, como que ahora tengo demasiado en mí la necesidad de probar hasta dónde puedo llegar, porque si no, no hay manera que averigüe dónde es el límite. ¿Y hoy cuál serían las estrellas? O sea, ¿hoy a qué le estás Hoy en día, sí, yo creo que no es tan diferente a lo demás. O sea, la distancia más importante que tienes que recorrer no es afuera, es conocerte a ti mismo y tener dominio sobre ti y saber cuáles son tus limitaciones. Lo de afuera es un reflejo simplemente de cuánto estás avanzando. Entonces, para mí el reto sigue siendo igual. Cómo entender cómo funciona la mente humana, cuáles son sus debilidades, cómo pueden arreglarse, cuáles son sus fortalezas, cómo puedes apalancar estas fortalezas. Yo creo que, contrario a lo que podemos pensar en términos de física, ya sea cuántica o relativista, es mucho más profundo lo que hay que conocer internamente que lo que hay que conocer externamente. Entonces, lo de afuera para mí no dejan de ser manifestaciones de dónde está tu miedo, cuáles son tus traumas, dónde estás mal enfocado. O sea, todo lo que está afuera es una respuesta de lo que está dentro. Entonces tienes que aprender a entender cómo una te está reflejando la otra, ¿no? Y con eso es que mucho en el budismo te explican que lo que estamos experimentando no es otra cosa que la proyección de tu propia mente. Y entonces lo que ves en la proyección te puede indicar qué es lo que estás proyectando. Y si entiendes esa dinámica, entonces puedes proyectar absolutamente lo que tú quieras. Entonces es un ejercicio constante de ver si lo estás logrando o no y cómo. Me encanta. Y si hoy Joe no quiero delatar tu edad, pero si a tu Joe de 20 años o sea, de ahorita. A tu Joe de 20 años le pudieras decir de qué estás orgulloso y de qué se va a sentir orgulloso. ¿Al de 20? Sí, al de 20. ¿Qué estaba haciendo yo cuando tenía 20? Pues un chingo de cosas, déjame pensar dónde estaba yo a los 20. Pues estaba estudiando. Sí, estabas en la economía. Ese güey tenía pánico de ser desempleado, por ejemplo. Pues que eres un exitoso desempleado. Nunca volviste a tener un empleo más que por obligación. Pues le diría que todos los pasos que ha llevado hasta entonces, que han parecido mucho sacrificio y ausencia de ciertas diversiones, van a tener un payoff mucho más superior de lo que él está imaginando. Ese güey sabe por qué lo está haciendo, no es tonto y sabe que esos sacrificios van a traer un payback. Lo que no se imagina es cuánto va a ser. Ese payback es personal, no es un tema externo. Y que probablemente el seguir siendo fiel a su curiosidad intelectual por mucho tiempo siga siendo la fuente más profunda de satisfacción. El posponer cualquier otro caso solo por saber por qué algo pasa, que lo siga experimentando, eso se va a quedar cada segundo de su vida. La curiosidad intelectual, que lo siga haciendo, va a funcionar muy positivamente y va a traer muchísimas alegrías. Me encanta, y creo que es para el Joe de 20 años y para cualquiera que vea esto.
Y bueno, creo que ya sería todo para cerrar, Joe. A mí me encantó platicar contigo. ¿Hay algo más que quieras agregar para que las muchas personas que nos escuchan se lleven? No, espero que sea de utilidad y aguanten. Sobre todo si quieren emprender, nunca nadie dijo que va a ser fácil. Hace rato estaba hablando con una persona que decía, ya sé por qué tienes mucha energía, porque eres tu propio jefe. Y son como 6 mentiras en una. Así. Nada es, o sea, un camino emprendedor es de lo más complicado posible. Y yo creo que es al revés, es porque tengo mucha energía que lo puedo hacer. Entonces, encuentré una motivación y un propósito profundo y es la única fuente de energía suficiente para aguantar un camino de este estilo. Me encanta. Muchísimas gracias, Joe, por estar aquí, por compartir tu historia con nosotros, un pedacito de tu historia. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio de Modern Commerce al Cubo. Gracias.